porque es un tema que apela a nuestra atención de manera oportuna, de manera puntual, atingente. Es un tema que nos hace reflexionar. Así que algunas de las cosas que voy a estar compartiendo con ustedes los van a hacer pensar. Los van a hacer pensar y créanme que necesitaré que estén enfocados en las ideas porque hoy vamos a trabajar con las ideas. Hablamos de la crisis de la verdad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la crisis de la verdad? Miren, si afirmara yo en este momento que todas las cebollas son moradas, algunos de ustedes correrían inmediatamente al refrigerador y traerían una cebolla para demostrar que eso no es verdad. Lo harían trayendo como evidencia una cebolla blanca o una cebolla amarilla. Hay cebollas que no son moradas. Hay cebollas blancas, hay cebollas amarillas, hay cebollas verdes, hay cebollas pequeñas y hay cebollas grandes. Si estuviéramos en Yucatán, seguramente todo el mundo afirmaría conmigo si la cebolla, la verdadera cebolla, es morada, lo demás no sirve para nada. Pero bueno, en realidad la cebolla puede venir de diferentes formas. Hay muchas diferentes formas en que conocemos la cebolla. Pero no sería lo mismo si les dijera que solo hay dos sexos y que sexo y género son absolutamente una misma y una inseparable realidad. Es posible que en ese punto algunos comenzarían a tomar algunas de las cosas que se han debatido más recientemente y que están en la mente de casi todos, rebotando como sucedía con los salvapantallas que habían antes en las computadoras. Una pelotita que brincaba de aquí para allá y ahí está la idea de un lado para otro. Es una situación semejante si afirmara, por ejemplo, que Dios no aprueba los tatuajes. A ver, pastor. Espéreme tantito. Las perforaciones a Dios no le agradan. Están condenadas en el libro de Levítico. A ver, pastor. O afirmara que el matrimonio debe ser solo entre un hombre y una mujer. Observen cómo la aceptación de la verdad como un absoluto cada vez se va haciendo más complejo dependiendo del tema del que estamos hablando. Es muy posible que algunos de ustedes están en duda seria respecto a alguno de estos asuntos. ¿Qué sucede si lo que afirmo es que la Biblia es la palabra revelada de Dios, es inerrante, es infalible, es irreemplazable y que ella, la Biblia, es nuestra única regla de fe y práctica? Para cualquier creyente con una formación mínima en doctrina, esto sería un concepto fácilmente aceptable, pero no lo es universalmente en la generalidad de los cristianos. Algunos cristianos están pensando que, bueno, sí, la Biblia, pero tanto así como la única, como infalible. Incluso este es un pensamiento que está predominando entre teólogos, entre académicos y eruditos, que piensan que la Biblia no necesariamente tiene que ser vista como una regla infalible, tampoco como inerrante. Tendríamos que analizar eso más ampliamente y más a fondo. ¿Se dan cuenta cómo aceptar la verdad como un absoluto es más complejo cada vez? ¿Cuál sería tu reacción si lo que me escuchas afirmar es que no hay sino solo un camino a la salvación, solo un camino a la salvación que nos reconcilia eficazmente con Dios y da certidumbre de perdón y que ese único camino es Jesucristo? Tanto en uno como en otro caso estamos oyendo verdades esenciales
y fundamentales de la fe cristiana, verdades incuestionables que la fe cristiana ha sostenido por siglos, para ser más exactos, más de 20 siglos. No son asuntos ligeros. Al respecto de esto también hay dudas serias y cuestionamientos con los que muchos de ustedes pueden estar jugando en su mente debido a las influencias de ideologías y de corrientes de pensamiento que han estado predominando hoy en día. Entonces, debemos afirmar dos cosas. Sí existe una crisis de la verdad. Definitivamente existe una crisis terrible de la verdad. Y en segundo lugar, ustedes, chicos, ustedes jóvenes, son el sector más agresivamente golpeado con todas estas corrientes de pensamiento, el sector más vulnerable, el sector más frágil, el sector más expuesto. Difícilmente podríamos omitir eso. Así que es necesario, primero y antes que nada, identificar a qué nos referimos con esta crisis ideológica que viene como parte de un fenómeno llamado la posmodernidad o el relativismo y que ha generado toda una sacudida en el pensamiento, aún en el pensamiento cristiano. Se desenvuelve en todo estrato social. La globalización ha servido, las redes sociales, las plataformas virtuales, y tenemos que hablar de esto para analizar soluciones a estos dilemas a partir de nuestras convicciones bíblicas, a partir de nuestra convicción cristiana, a partir de la palabra y a partir de nuestra confesión como creyentes en Jesucristo. Voy a la declaración de Pablo, de su confesión de fe cristiana. Pablo dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Ciertamente, y aquí la crisis de la verdad, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es
bendito por siempre. Amén. Leí Romanos capítulo 1, versículos 16 al 25. Se pretende, y este es el punto de partida del conflicto, de la crisis de la verdad, se pretende vivir con un presupuesto de inexistencia de algo como una verdad absoluta. ¿A qué me refiero? La plataforma desde la cual se construye el pensamiento humanista de nuestro tiempo, que demanda derechos y reconocimiento y legitimación de su nueva manera de pensar, de su nueva corriente que está transformando todo sentido de lo natural, de lo científicamente comprobable, de lo correcto, de lo moral, de lo ético, de lo legal. Todo esto está siendo trastocado, todo esto está siendo alterado y todo esto está viviendo una profunda transformación. Y todo está construido sobre esta idea como punto de partida. No existe algo que pueda ser considerado como una verdad absoluta. La afirmación es esta: es falso que exista algo tal como una verdad que podamos llamar la verdad absoluta. En el interés de una definición de la verdad, ¿qué es la verdad absoluta? Estamos hablando de una sola cosa. Nos referimos a aquella definición que es objetiva, que es universal, que es atemporal, que nos ciñe a todos a la razón y al sentido más correcto, moral y justo de la realidad de todas las cosas que se tengan que determinar. Estamos hablando de una definición objetiva, universal y atemporal de la realidad. Algo que signifique lo mismo hace 2000 años que ahora, hace 4000 años que ahora. ¿Qué significa matar? ¿Qué significa cuando Dios dice en el Decálogo de Moisés, no matarás? ¿Significa lo mismo entonces que ahora? ¿Ha cambiado? ¿Significa lo mismo en chino que en hebreo, en arameo, en griego o en castellano? Eso es universal. Eso es atemporal. Pero es además objetivo porque no depende de la historia, ni de la cultura, ni de la sociedad. Es algo que ha prevalecido a lo largo de siglos y siglos y siglos. El presupuesto bíblico y cristiano, el presupuesto que nosotros tomamos como punto de partida para sostener nuestro sistema de convicciones, nuestro sistema de certidumbres, es que sí existe. Existe tal cosa como la verdad absoluta. No es algo ligero, no es algo irrelevante. No se trata de una realidad temporal, no se trata de una realidad regional, no se trata de una realidad subjetiva que defina cada civilización o cada generación. Se trata en realidad de una forma de revelación. Revelación que tiene un punto esencial de trascendencia que va por encima de nuestra generación, por encima de mí como persona, por encima de cualquier pensador, por encima de cualquier filósofo, y que nos refiere inevitablemente a Dios. Sí, la versión cristiana bíblicamente sustentada de la verdad absoluta es que la verdad es una potestad de Dios. La verdad le pertenece a Dios, porque Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que cuando hablamos de la verdad,
no estamos hablando de un concepto, de una doctrina, de una ideología. Estamos hablando de la naturaleza misma de Dios. Así que esta es la razón por la que la negación de la verdad absoluta al mismo tiempo es necesaria y obligadamente una negación de Dios. Si alguien niega que haya algo como la verdad absoluta, niega a Dios. Sin embargo, el tipo de inclinación ateísta, es decir, el tipo de corriente que niega a Dios, más sofisticada hoy en nuestros tiempos, es aquella en la que se niega a Dios de manera filosófica. Ya no tan solo se niega a Dios de manera filosófica y dogmática. Sí, eso continúa siendo así, como lo hicieron los grandes ateos dogmáticos del siglo pasado, de todos los tiempos. Pero hoy en día, además de esto, se niega a Dios desde la cotidianidad. Se niega a Dios desde el absurdo de un estilo de vida dominante, de moda, en auge. Se niega a Dios desde la contradicción de una forma de vida que rehúsa tal cosa como la existencia de una verdad que le pertenezca a Dios y que sea una revelación de Dios. Así es como se niega a Dios desde la cátedra. ¿Han oído ustedes a profesores afirmando cosas que niegan a Dios? Desde los parlamentos y desde las curules de las cámaras del poder legislativo, en donde se legitiman cosas que niegan el orden establecido por Dios. Desde los organismos del poder ideológico y económico, corrientes políticas que afirman cosas que niegan la verdad absoluta de Dios, que dictan la ruta a seguir para el destino de naciones y de generaciones por venir. Se niega a Dios desde los postulados y principios de las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos ilimitados de las minorías en desventaja, desde la ideología del liberalismo y del cristianismo progre, como se le llama ahora, a esa forma de identificarse como cristiano, pero no 100% cristiano y no 100% bíblico. Cristianos hechos a su propio modo, a su propio estilo. También es la forma de ateísmo que mina a las congregaciones, a las comunidades de fe entre los asientos de las iglesias y los templos, desde los púlpitos en donde se enseña a las congregaciones formas de pensamiento no centrados en Dios, no centrados en su revelación, no centrados en Jesucristo como Señor y Dios, sino centrados en el hombre y ajenos a la voluntad de Dios, que es sede y residencia de la totalidad de la verdad de Dios. La negación de la verdad absoluta, que en consecuencia es una táctica negación, una táctica para negar absolutamente a Dios, se da desde la cultura predominante, que dicta los patrones de comportamiento para la generación actual y que deja una herencia de influencia que marca a las siguientes generaciones. ¿Cuál es la quimera que todos estos expresan? La quimera de estos ateístas y la quimera de todos estos que niegan que haya tal cosa como la verdad absoluta. Ellos dicen, si hubiera algo tal como la verdad absoluta, qué bueno fuera. Pero no, eso no existe. Pero es una quimera falsa. En realidad no creen que la verdad absoluta sea algo real.
¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se está logrando incluso? Se pretende destruir, se pretende descalificar, se pretende anular y declarar obsoletos y caducos todos los criterios que han sido referentes objetivos y veraces a lo largo de generaciones. En primer lugar, se pretende desacralizar y desmitificar. Esta es la gran guerra en contra del cristianismo. Por eso todos estos movimientos en contra de quién se van primero y antes que nadie, en contra de las parroquias, en contra de los templos, en contra de los grupos cristianos, y se trata de exterminarlos, de echarlos fuera de la sociedad, sacarlos de una vez por todas, como si se tratara de una especie de parásito en el pensamiento, en la cultura, en la historia. En segundo lugar, se pretende poner caducidad a la verdad. La verdad es algo temporal. La doctrina del relativismo nos enseña que nada es verdad ni es mentira. Todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira. Así que tú puedes estar viendo una cosa como verdad ahora y mañana ya no, y está bien, no pasa nada. Tú tienes el derecho a cambiar la verdad a la manera en que a ti te acomode mejor y hacer tu propia versión de la verdad. Es la hegemonía del pensamiento subjetivo. Poner caducidad a la verdad significa que tú eres el juez absoluto de la verdad, el juez absoluto entre el bien y el mal. Le has arrebatado ese rol a Dios y ahora lo asumes tú porque estás usurpando el lugar de Dios. En tercer lugar, se trata de exterminar la huella de la fe. No creo. Esta es la nueva confesión de nuestra era. La gente abre la boca no para decir yo creo, como en un tiempo se identificó la certidumbre. La nueva manera de expresar certidumbre es decir, no creo. No creo que sea así. No estoy seguro de eso. ¿Solo Cristo salva? No estoy seguro de eso. ¿La Biblia es infalible? No lo creo. No estoy seguro de eso. ¿Te das cuenta cómo no creo parece ser una nueva manera de credo con el que la sociedad actual vive? La corriente humanista nos ha llevado allí. La vida comienza desde la concepción. No creo. Solamente hay dos sexos. No creo. El matrimonio es solamente entre hombre y mujer. No creo. ¿Cuántas cosas más son parte de este credo del no creo? Y en cuarto lugar, imponer la dictadura de la no verdad. No hay tal cosa como la verdad. Cada quien vive con su propia versión de la verdad. Se trata de negar lo que está aún comprobado científica, biológica, genética, naturalmente. Se trata de hacer prevalecer la ideología o la corriente de pensamientos de moda por encima de la verdad absoluta que le pertenece a Dios y que es un reflejo de su naturaleza veraz, fiel, santa, perfecta. Así que pensemos en esto. ¿Cuáles creen ustedes que sean las implicaciones de vivir en esa doctrina? Hay cuando menos 5 implicaciones que voy a mencionar. Y es muy probable que mientras estoy hablando de ellas, ustedes se sientan aludidos por esto. Porque estas implicaciones realmente significan auténticas formas o patrones de comportamiento fácilmente adoptados. La primera de las implicaciones de vivir bajo esta percepción de que la verdad absoluta no existe. Decides irreflexivamente, decides sin escuchar, decides con precipitación, decides bajo la presión grupal, decides tu vida, determinas tu vida
bajo la influencia de la corriente que te significa lo que todo el mundo está haciendo. Umberto Eco, un escritor reconocido italiano, ha dicho que el Internet y las redes virtuales han nacido para convertirse en una especie de exhibición de idiotas. Es una palabra muy fuerte, por supuesto. No la uso para ofender a nadie, pero la uso como cita directa de la palabra que utilizó el autor de la novela El nombre de la rosa, que se convirtió en película. Una historia del oscurantismo de la Edad Media. Este hombre no es el único que califica al Internet y a las redes sociales y a las plataformas virtuales como un espacio en donde florecerá una forma de cultura de la imbecilidad, de la mente vacía, en donde la gente tiene poca capacidad de leer, mínima capacidad para discernir y una amplia libertad para compartir. Esa es la forma en que se vive. Se vive decidiendo de manera irreflexiva. Esta es la primera implicación a la que podría referirme. En segundo lugar, solamente buscas satisfactores inmediatos. Te importa lo que te recompensa a la brevedad. Te interesa lo que está inmediatamente al alcance de tu mano. Esa es la razón por la cual somos tan felices con el horno de microondas. Tú puedes meter un trozo de pizza en el horno de microondas y rápidamente lo tienes listo. Hay muchas cosas que nos satisfacen por la inmediatez. La gente no espera a experimentar las cosas como procesos que los conducen a logros gratificantes y satisfactorios. Por el contrario, rehusamos los procesos costosos. No nos interesa la satisfacción que vendrá al final de procesos que nos parecen largos y tediosos. Los odiamos. La razón de por qué el culto carismático es preferible es porque es un tiempo prolongado de excitación anímica para luego pasar por la purga de una predicación que se alivia con haber estado lo suficientemente acelerado emocionalmente. Buscas satisfactores inmediatos. Quieres las cosas ya, sin tener que esperar nada ni a nadie, rehusando los procesos que tienen costo alto. En tercer lugar, una revelación de implicaciones de esta forma de vida. No estás dispuesto a someterte, a obedecer. Chocas frecuentemente con los límites. Tienes frecuentes y recurrentes conflictos con quienes representan autoridad. Constantemente te estás enfrentando con aquellos que dicen no a algo. No importa quién sea, si es tu papá o es tu mamá, vas a estar en conflicto con ellos. Si es algún maestro, odiamos a los maestros que desde el primer día de clases llegan y dicen solamente permito 3 ausencias en todo el ciclo escolar. ¡Ah, qué odiosos son! ¡Qué odiosos son los maestros que dicen que todo está basado en exámenes! Odiamos a los maestros que ponen normas inflexibles, que no están dispuestos a negociar. Realmente odiamos también a los padres que dicen no de manera inflexible. Los creemos un estorbo en nuestra vida. Aborrecemos a los pastores que dicen no en algún momento. No estamos dispuestos a obedecer. Chocamos con los límites porque no queremos honrarlos ni reconocer que hay un orden para vivir. Y nos conflictuamos con quienes representan ese orden. Celebramos quien se pasa a los altos. Celebramos quien se roba las cosas en las tiendas.
Celebramos a quien es tramposo y sabe cómo librarse de las normas y de las reglas. En cuarto lugar, no te importa romper estándares. No tienes mayor cuidado de eso. Te parece divertido. Es una forma de recreación. Es un reto y vivir en base a retos es apasionante. Cada semana, cada día, chicos y chicas están muriendo porque están inventando nuevos y más arriesgados retos que se comunican y que se comparten a través de las redes y de las plataformas virtuales. Ellos quieren ser como los demás. Ellos quieren rebasar a los demás, quieren imitar a los demás. Quieren pintarse el cabello como sus ídolos, quieren tatuarse como ese cantante cristiano que canta y que está tan de moda y que a él nadie le dijo que no se podía hacer y yo quiero ser como él porque a mí sí me tienen que someter. Yo quiero romper los estándares, quiero ser diferente en lo ridículo, en lo absurdo, en lo que nadie se atrevería a hacer. Vivir en el extremo es parte del absurdo. Es parte de romper estándares, es parte de la búsqueda de identidad en ser exactamente diferente a todos y parecido a nadie absolutamente. Y es por eso que para alguien que piensa de esa manera, ser semejante a Cristo es algo que es impensable, sencillamente. Yo no me quiero parecer a nadie, ni siquiera a Jesucristo. En quinto lugar, te expones. Pones en riesgo tu vida. Te pones en riesgo sin considerarlo. No piensas en los riesgos porque el riesgo te apasiona. El riesgo, ese riesgo que te comunica que estás viviendo en el extremo, que te hace correr adrenalina de pies a cabeza, no importa en qué circunstancias sea, bien sea escapándote sin permiso, yendo a donde dijiste que no estarías y que habías prometido no ir, o bien sea estando en compañías, o bien sea lo que sea que estés haciendo, te expones porque sales de tu entorno de protección natural, de tu ambiente de custodia, en donde fuiste colocado para tu bendición, y lo haces porque te parece que vivir allí es más apasionante, es más desafiante y quieres experimentarlo. Quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Estoy leyendo Jeremías capítulo 15, versículos 19 al 21. Por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Jeremías 15, 19 al 21. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Uno de los más preclaros e ilustres pensadores cristianos contemporáneos ha sido un catedrático en seminarios y en universidades. Él se llama David F. Wells. David F. Wells escribió en 1993 un libro que se llama
no hay lugar para la verdad. Y él hace una lista de 7 signos que revelan una ausencia total del pensamiento confesional, del pensamiento teológico confesional en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia. Lo que dice el hermano Wells es lo que está pasando en la iglesia. 7 rasgos. Él dice, hay una adoración vacía. Hay un cambio del foco central de la fe en Dios que se ha pasado a la fe en el hombre. Él habla de una predicación psicologizada. Él habla de una erosión de la convicción confesional que involucra nuestra creencia. Él habla de un pragmatismo estridente. Él habla de la incapacidad para el pensamiento agudo sobre la cultura. Él habla de un deleite por lo irracional. Y alguien que comenta lo que escribió el pastor David F. Wells, dice, este libro retrata a Occidente en toda su complejidad, en toda su brillantez y vacío. El autor lo describe magistralmente. El ethos o el destino último posmoderno de Occidente es relativista, individualista, terapéutico y, sin embargo, notablemente espiritual. Él nos muestra cómo este propósito último posmoderno ha incorporado en sí mismo el nuevo relativismo religioso y cultural. El miedo y la confusión que comenzó con las olas de inmigración del siglo pasado y ha continuado a buen ritmo en las últimas 2 décadas. Vivimos un tiempo de migración impresionante. Los movimientos no se dan de manera circunstancial, solamente casual, coincidental o fortuita. No, esto es parte de un proceso que está transformando al mundo de manera geopolítica. Ahora mismo la población en Europa se ha ido convirtiendo cada vez más en un entorno de mayor pluralidad y diversidad, porque ya no hay una sola religión predominante presente, ni siquiera hay una ambivalencia entre ateísmo y cristianismo. Ahora hay un universo tan plural. Y quiero decir esto a propósito de lo que voy a comentar ahora. El cristianismo históricamente se ha desarrollado en un ambiente de conflictos permanentes, a través de los cuales ha sido necesario combatir por la verdad del Evangelio. Sí, se trata básicamente de que el Evangelio tiene que ser defendido desde una convicción seria, sólida, profunda, acerca de qué es lo que verdaderamente creemos. Por eso no podemos poner en tela de duda la existencia de la verdad absoluta que le pertenece a Dios. Pero tenemos que ser honestos al hacer este siguiente análisis y voy a mencionar 3 rasgos que estamos viviendo hoy, particularmente como cristianismo, como iglesia. En primer lugar, la fe predominante ha sido inclinada hacia lo emocional. Vivimos una fe predominantemente emocional, incluso una fe predominantemente conceptual y teórica. Es una fe más orientada discursivamente. Las personas hablan de lo que creen, hablan de lo que experimentan y de lo que sienten, cantan de esto románticamente, pero cada vez
esto es menos escritural, menos bíblico. Es más una narrativa de nuestra individualidad que un testimonio de la naturaleza de Dios, de la obra de Dios. En segundo lugar, la Iglesia experimenta una seria y significativa deserción generacional. Cada vez los más jóvenes están abandonando a la Iglesia, decididos a perseguir las modas que los seducen y que los atraen. Es muy posible que algunos de ustedes ya están en el proceso de un conflicto interior muy fuerte que les ha representado graves confrontaciones, porque a algunos de ustedes los han hecho ir a fuerza a la iglesia, obligándoles y condicionándoles con permisos y libertades y privilegios, a cambio de que ustedes no se ausenten. Pero la deserción de las nuevas generaciones es una realidad. La iglesia experimenta una seria migración de jóvenes que están abandonando la fe porque les parece poco satisfactorio. No es satisfactorio esperar a la recompensa eterna que Dios ofrece. No es satisfactorio vivir en una especie de reto por ser cristianos con integridad, cuando hay tantas cosas que todo el mundo parece estar disfrutando de las que nos estamos perdiendo. Y en tercer lugar, predomina un estilo de cristianismo que está más bien autoeditado. Una especie de evangelio selfie. Permítanme, este es el nombre que yo he usado para definir esta forma autoeditada del evangelio, mi propia versión del evangelio. Yo sé lo que quiero creer y lo que quiero vivir de lo que creo. Cada vez es más común, cada vez es más frecuente. Y cada vez la preferencia se inclina hacia allá. Y esa es la razón por la cual Dios nos hace tan responsables de la manera en que hacemos uso de nuestra libertad para escoger qué creemos y para discernir entre la verdad y la mentira. ¿En qué punto nos encontramos hoy? ¿En qué punto estamos? Estamos en un frente de batalla en el que los que debieran ser enviados a defender la causa se distraen discutiendo cuáles realmente fueron las órdenes que dio el comandante. Y en este no ponerse de acuerdo, parece que nadie está dispuesto a blandir un arma y salir a la batalla. La palabra de Dios es radical. La verdad de Dios es absoluta. La verdad de Dios es inmutable. La verdad de Dios es la revelación de su naturaleza y de su carácter como el Dios único, vivo y verdadero. Consideremos y definamos que en esta revelación de la naturaleza de Dios en la Biblia es como hemos conocido a Jesucristo, que es Dios con nosotros, encarnado para testificar del amor redentor del Padre. Hablemos de la verdad como factor de identidad del hombre redimido, de la identidad del hombre que ha sido transformado, restaurado, regenerado, nacido de nuevo a la imagen de Jesucristo, el varón perfecto. Consideremos si existe algo que nos distingue del resto, algo que nos señale como elegidos, algo que nos marque como llamados, como regenerados, como reconciliados con Dios. Precisamente desde esta
desde esta percepción, desde esta cosmovisión bíblica de los que hemos sido llamados y separados del resto, de los que hemos sido elegidos y finalmente redimidos, regenerados y reconciliados con Dios. Reconozcamos hoy, vengamos a la certidumbre de que la verdad absoluta no es un derecho humano. La verdad absoluta no es un patrimonio universal de la humanidad. Es posible que hemos llegado a afirmar que el Amazonas es un patrimonio universal de la humanidad. La UNESCO ha calificado a las pirámides de Teotihuacán, a las pirámides de Chichén Itzá como un patrimonio universal de la humanidad. También el tequila es un patrimonio universal de la humanidad. También lo es el pozole, creo, y tantas cosas más que la UNESCO ha considerado como un patrimonio universal de la humanidad. Eso es cultura. Nosotros no estamos hablando de cultura, estamos hablando de la revelación de Dios. Y la revelación de Dios no es ni un derecho humano, ni un patrimonio universal de la humanidad. Dios ha llamado a aquellos a quienes Él ha elegido para darles a conocer todo el consejo de la redención en Cristo Jesús. La verdad absoluta es potestad de Dios, y Dios la da a quien Él quiere darse a conocer, porque la verdad revelada de Dios es una revelación de su naturaleza. No existe otra revelación, no existe otro evangelio, no existe una forma de cristianismo sin Cristo y sin las Escrituras. No existe discipulado sin cruz, no hay discipulado sin obediencia, no hay discipulado sin autonegación, no hay discipulado sin Cristo, no hay cristianismo sin Cristo. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a sus mitos. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4. El cristianismo que profesamos hoy para sobrevivir como iglesia de Jesucristo, centrada en la Biblia como revelación inerrante e infalible de Dios, y en Jesucristo como Dios encarnado, ha de volver a la Biblia. El cristianismo de hoy ha de volver a la Biblia y a Cristo. Volver a la Escritura como única fuente inerrante e inspirada de nuestra fe y de nuestra acción. Y la iglesia habrá de ser construida, consolidada sobre la roca que es Jesucristo, y proclamando su evangelio a un mundo caído y condenado a maldición. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5.